Decía que hoy en día el principal problema del sistema financiero internacional es el exceso de liquidez mundial. Sobran capitales en el mundo y capitales que buscan desesperadamente, más desesperadamente no, buscan en forma delictiva incorporarse, blanquearse y el principal punto de blanqueo es el endeudamiento público. Las deudas públicas son el gran receptáculo del dinero negro del mundo, del lavado de dinero mundial. Esa es la realidad. Entonces no estamos hablando con caballeros, con bancos, acreedores, fondos de inversión con méritos, etcétera. No me voy a demorar en esta reflexión, pero es importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque de las trampas perpetuas, lo mismo digo yo que tener una tarjeta de crédito, no poder pagarla. Entonces el banco refinancia la deuda, pero la refinancia más cara. En este momento, la Argentina tiene, según cifras oficiales, una deuda pública solamente en cabeza del Banco Central de 470.000 millones de dólares, que es una cifra muy discutible porque es deuda solamente en cabeza del Estado central, no tiene en cuenta provincias, municipios, empresas del Estado, fondos fiduciarios, juicios perdidos con sentencia en firme, etcétera. Y además se le está denunciando al gobierno, y ojo, yo no estoy en una postura político-ideológica, yo dejo que los hechos hablen por mí, ¿no? Analizo hechos, no doy a esto un planteo de tipo político-ideológico. Se está denunciando que el gobierno está ocultando unos 30.000 millones de dólares de deuda pública, producto de la capitalización de intereses. Como es sabido, la deuda devenga intereses. La gente no conoce, le voy a dar tres datos, a mi juicio, demoledores que sirven para no marear tanto con cifras menores a los espectadores. La deuda es de unos 500.000 millones de dólares. 470.000 oficiales más unos 30.000 que se estima que son intereses capitalizados por anatocismo que no se registran como deuda pública, lo cual es una incorrección. No hablemos que hay 3 billones de pesos casi de deuda flotante que tampoco se computan. Así que estamos frente a un agujero negro de la deuda donde el gobierno mantiene la información en secreto. Pero yendo al nudo, a los datos gráficos que hablan por sí solos. Sobre una deuda de 500.000 millones de dólares, ¿sabe usted, palabra oficial? Ministerio de Economía, proyecto de presupuesto oficial del año 2026, cuánto debiera pagar la Argentina por amortización de esa deuda de 500.000 millones? doscientos No lo tres sabemos. millones de dólares. Textual. Tomado, tengo acá ¿200? del presupuesto. 203.000, 200.000. O sea, de 500.000 millones de dólares de deuda en cabeza del Banco Central, que no se pueden pagar ni por las tapas, que no se paga un centavo, que se hace renovación, rollover, retirando bono viejo y entregando bono nuevo, cada vez a menor plazo y a mayor tasa de interés, de esa suma impresionante le caen al país solamente el año que viene, según cifras oficiales, 200.000. El 40% de la deuda vence el año que viene, ¿no? Y esa deuda hay que refinanciarla y el gobierno la refinancia con licitaciones secretas cada 15 días en un promedio que va desde los 8 a los 10 billones de pesos por quincena. Y digo secretas porque el gobierno no da a conocer quiénes son los que compran esos títulos, cosa que transgrede
la ley de acceso a la información pública, porque no sabemos quiénes son nuestros acreedores. Debemos 500.000 millones de dólares y el gobierno mantiene en secreto la titularidad de los acreedores. Ese es el primer dato, el segundo dato, porque el primero era el stock de deuda y el segundo es este, el vencimiento del año próximo que no se puede pagar ni por las tapas. Pero a eso se agrega el tercero, los acreedores no comen vidrios. Los acreedores no es un chiquitaje de aportantes, de depositantes, son grandes fondos de inversión que manejan la economía y las finanzas mundiales. En este caso, la pregunta es, ¿y cuánto le caen al país de intereses por año? La tasa de interés promedio ponderada de la deuda argentina es del 9,29%. Si usted aplica esa tasa de interés promedio ponderada, porque mezcla las monedas, las tasas, etcétera, palabra oficial, le da que al país le vencen más de 40.000 millones de dólares por año. Según las últimas cifras oficiales, serían cerca de 46, 47.000 millones de dólares por año. La Argentina está pagando con todo el sacrificio del ajuste impuesto a la población entre 10 y 12 millones de dólares y tiene que pagar 40. Me parece que son tres datos lo suficientemente gráficos, sin perjuicio que los desarrollemos. Después, si quieren las preguntas, entramos en detalle. Pero me parece importante, ¿verdad? Una deuda de 500.000 millones de dólares perfecta y completamente impagable. Vencimientos del año próximo por 200.000 millones de dólares de esa deuda que no van a ser pagados ni en una mínima proporción, sino que van a ser renovados íntegramente. Y en tercer término, intereses que son los que sí se pagan, pero que no alcanzan a cubrir el gasto público. La deuda, los intereses de la deuda son el principal rubro del gasto público, ¿no? Sino que se pagan entre 10 y 12.000 millones y una cuarta parte de los intereses estamos pagando. Y los otros se capitalizan por anatocismo. El anatocismo es el interés compuesto, es el interés que venga una deuda y no se paga, se incorpora al capital y por ende devenga nuevos intereses. Es el interés de los intereses que es el sinónimo del usura. Y con esto, redondeando la idea de planteo, es la trampa de deuda argentina. La ignorancia o el ocultamiento de la presencia de la usura masiva en el mundo moderno. Vivimos en un mundo donde las finanzas están matando la economía. Esa es la realidad. La gente confunde economía y finanzas y son dos cosas, dos mundos separados. El mundo de la economía es el mundo de la economía real, de la producción, de la inversión, del empleo, de la circulación de bienes, del consumo. En cambio, el mundo de las finanzas es el mundo del arbitraje entre tipo de cambio, tasas de interés, operación especulativa, movilidad de capitales. Hoy en día la finanza está matando la economía. ¿Para qué vivimos nosotros? Para pagar deuda. Le doy un dato. El esfuerzo impuesto por el gobierno a la población a través de un ajuste financiero el año pasado fue un ajuste pírrico, ¿verdad? Porque fue un ajuste obtenido a costa de bajar las remuneraciones reales de los trabajadores, de las jubilaciones y pensiones de los jubilados y de los planes sociales. ¿Qué quiere decir? Se estableció como regla que los aumentos salariales y jubilatorios lo hagan por debajo del nivel de inflación. Todo el mundo habla y el propio gobierno cacarea con respecto a la victoria sobre la inflación, porque ahora estamos con coeficientes del 1,5, 2% mensual. Pero hay un dato del cual no se habla. ¿Usted sabe cuánto fue la inflación acumulada del gobierno Milei entre diciembre del año 2023 y junio de este año?
227%. Caramba, esos son los hechos. Sí, yo puedo estabilizar la inflación después que la aumenté 200%, pero esa es una victoria de la inflación muy relativa, ¿me explico? Bueno, no sé si